Welcome to Francis Collins School. Buen día, hijos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a sus clases. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Les mando un abrazote a cada uno de ustedes, para la cual también ustedes deben tener los necesarios cuidados para que ustedes estén sanos y todo el resto de la familia, ¿no es cierto? Lavarse las manos, usar el protector facial y usar, barbijos y constante desinfección, ¿verdad? Porque pandemia sigue ahí, pues ya te podemos salir, pero no nos descuidemos. Muy bien, hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado trabajando anteriormente, que era la distribución de la población. Ahora vamos a trabajar en la población rural. O sea, qué es lo que hacen, en qué se dedica, en dónde ubicamos, habrá en nuestro territorio, en nuestro país. Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a iniciar. Espacio rural. ¿A qué le llamamos espacio rural? Se conoce o se caracteriza por ser el lugar o el sitio donde se desarrolla el trabajo del campo, ¿no es cierto? Ahí está, trabajo agrícola, ganadero y comercial. Son las personas que se dedican ahí pues el trabajo de poder generar en ese aspecto en la agricultura y la ganadería específicamente, si no se enfoca trabajar en ello, ¿ya? Pues también están lo encontramos no solo en lugares lejanos, también dentro de los lugares pobladas como en nuestra Arequipa, ¿verdad? En todo el valle, la parte baja, Portilla Bahía, hay pues chacras, ¿no es cierto? Entonces se puede cultivar, pues ahí son las personas que están también trabajando lo que es en la agricultura. Hay dos tipos. Existen espacios rurales subdesarrollados y espacios rurales industriales. ¿A qué se deberá esto? Ustedes lo pueden analizar, entender a qué se refieren los rurales y los subdesarrollados y industrializados. Ahí en este caso, como dice la imagen, ya que ellos ya saben con el pasar del tiempo de cómo se debe trabajar lugares rurales. Ya no es que vamos a trabajar individualmente como aquellos tiempos como de los incas, ¿no es cierto? Sino ya pueden usar maquinarias. Y a su vez industrial, habla sobre la industria, que han podido crear fábricas para que sea pues más fácil para el transporte de sus mismos productos y la elaboración de ellas mismas, ¿no es cierto? Entonces lo encontramos de estos dos espacios que existen actualmente para nuestra mejora económica de todo un país, ¿sí? El espacio rural también son los lugares que aparecen por la pucha. Eso existió desde mucho más antes, igual que la distribución de la población que mencionamos, ¿no es cierto? Hablamos desde la época de Mesopotamia, Egipto, historias muy antiguas desde la evolución del hombre, ¿sí? Esta población pues se enfocaba, la mayor parte en ese tiempo era la agricultura. Ese era su principal ingreso para la alimentación, para su economía, en todo aspecto. Era su principal trabajo, era la agricultura. Entonces, de esa manera, pues han ido creciendo, pero no modifica mucho, a menos que en este caso lo único que va a modificar es la tecnología, la forma de cultivo, la cosecha y el procesamiento de los mismos productos. Eso sí ha ido cambiando, ¿no es cierto? La ganadería también también han ido evolucionando la forma de crianza, los diferentes criaderos, o digamos que en el campo hay grandes espacios de terreno para poder criar diferentes tipos de animales, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Justamente para el comercio, ¿no es cierto? Para el comercio, para que puedan ser distribuidas adecuadamente pues a nivel nacional, o simplemente para el lugar donde viven, a una población, a una ciudad, ¿sí? ¿Qué más nos dice aquí? Espacios definidos, los aparcelamientos, ¿no es cierto? Alargados. ¿Qué significa eso? Son los espacios donde puedes cultivar grandes extensiones de terreno para que puedas cultivar, que en forma de largo, ya muy largo, digamos de unos 100 metros de ancho, y de largo puede ser de 800.000 metros de largo.
A eso se llama largo, ¿ya? Y los aparcelamientos circulares, como dice la palabra, ¿no? Círculo, pues se va formando necesariamente de acuerdo el espacio del terreno, qué tan productivo va a darle pues al agricultor, si está bien o no, ¿sí? Estos lugares de aparcelamientos, los largos y tanto los circulares, se desarrollan al borde de agua. En los largos, ¿qué crees que está pues en el largo que podemos mencionar? ¿Qué tipo de lugares son los que nos brinda el líquido elemental, el agua, que lo vemos largo? Largo, 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 muy lejos. Los ríos, está muy bien, los ríos sí se les ocurre, ¿no es cierto? Y los circulares, será, ahí está, ¿no es cierto? Puede ser un lago, ¿no es cierto? Al borde, digamos, de un río, también estancados, puede ser, como lagunas, ¿no es cierto? Al borde de ello, por eso se le llama circulares. Y cuando es largo, cuando es al borde del río, porque recordemos que es importante para que pueda crecer pues los frutos de la agricultura, ¿no es cierto? No va a estar todo seco, no se da, ¿ya? La población rural en nuestro país, migración del campo a la ciudad. ¿Y por qué se dará la migración? ¿Qué es lo que busca la gente, no es cierto? ¿Cierto? Buscar una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Porque el campo tampoco no es un trabajo fácil, para todo es un poco difícil, hace frío, hay que cultivar, cosechar, darle proceso, es un trabajo, pero normalmente las personas que se van pues a estudiar, qué sé yo, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades de diferentes lugares y de las personas. En el Perú tiene aproximadamente unos 47 grupos etnolingüísticas, que significa que tenemos esa cantidad de personas que pueden hablar de diferentes lenguas, muy aparte del idioma que tú hablas. ¿Qué idioma hablan? Castellano o el español, ¿verdad? También hablan muchas personas de quechua, aymara, xanín, capihui, todas las lenguas, que en mayor concentración de estas lenguas la encontramos en zonas rurales de Amazonía, ¿ya? Tú vas a investigar eso, te dejo de investigación cuántas lenguas más y a ver si escuchas algún video de poder aprender, porque es importante que aprendas las lenguas orígenes de nuestro país, ¿no es cierto? De nuestros ancestros, de cómo pues se han ido desarrollando hace muchos años, ¿sí? Acá tenemos algunos, ¿no es cierto? Achaguara, Aguaruna, Andona, Capanagua, es un nombre bien largo, ¿no es cierto? Candoshi, Chayagüita, Cocoma, Guambisa, Huitoto, ¿no es cierto? Estas son lenguas, una de las cuantas que pues existe en la selva, ¿sí? Es importante que tú enfoques y un poquito más investigues, ¿sí? Características. ¿Cuáles son las características de cómo está poblado en nuestro territorio peruano, la parte rural? Viven en centros poblados, lugares geográficos difíciles de acceso. No hay carreteras, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a poder ir en un carro si está muy lejos? Ellos también han buscado un espacio donde sea medio planito y caiga al menos río, pues un cauce de río, y pues para que pueda existir vida, en el caso para alimentar a sus animales o para hacer regadíos a sus plantas, ¿ya? Faltan las vías de comunicación, no solo son las carreteras, sino también el teléfono, qué sé yo, ¿no es cierto? No llegan los periódicos, no hay fácilmente que lo que nosotros encontramos aquí, ahí no hay, ¿ya? Viven en la mayor parte en condiciones de pobreza, no tienen suficiente dinero, pues tampoco no les facilita el mismo clima, ¿sí? Entonces, esos son más o menos una de las características que vive. ¿De qué manera? Actividades económicas. La actividad económica primaria es la agricultura y la ganadería. A eso se enfoca, ¿ya? Tipos de población, tenemos algunos dispersos, poblamientos concentrados y también en este caso, que lo vamos a visualizar, mixto, ¿ya? Esos tipos de población que hay en nuestro país. No olvides que este tipo de lugares rurales, pues con el pasar de los tiempos han ido poblándose y pues como en esta imagen que vemos dispersos, justamente la necesidad o digamos ampliar la agricultura se divide,
¿no es cierto? Para que esté más cerca, por eso el estrecho que deben de caminar son muy lejos, entonces mejor la construyen uno que está pues cerca a los lugares donde hay mayor cantidad de producción agrícola, ¿ya? Y en la concentración, pues justamente todo el entorno es lo que puede